Bienvenidas y bienvenidos a su programa Todo lo que nos contaron es puro cuento. El día de hoy queremos abordar uno de los temas más interesantes, más candentes, más polémicos y también mal interpretados en el siglo XX y parte del siglo XXI. Se trata del feminismo. Pero para ser más exactos, digamos más bien los feminismos, porque hay muchas formas de entender el fenómeno de lo que es ser mujer, de lo que es ser hembra. Lo primero que hay que llamar la atención es que este discurso no lo hace una mujer, como pudieran haber pensado muchos al abordarse el tema del feminismo. La idea es que se puede ser feminista simplemente con el hecho de entender de qué se trata. Pero para abordar nuestro tema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el marco discursivo desde el cual nosotros empezaremos a hablar y abordar los diferentes temas. El primero es el sesgo eurocéntrico. Se nos ha enseñado desde la escuela, desde muy pequeños, que toda la producción cultural de toda civilización posible parte de Grecia, madura en Alemania o en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos. Eso es un sesgo, eso es una mentirita, eso es un cuentazo. Y ese cuentazo nos ha hecho mucho daño. No hay que negar que Occidente nos ha dado muchas cosas interesantes, pero también muchas cosas feitas. Y una de esas cosas feitas es el machismo, el especismo, es pensar que los seres humanos son especies mucho mejor o superiores que los demás animales, y el racismo, entre otras lacras sociales que es nuestra tarea como ciudadanos del mundo empezar a derrumbarlas. Entonces ese es uno de los aspectos a tratar. Dos elementos que hacen parte de este sesgo eurocéntrico tienen que ver con el antropocentrismo. Es decir, suponer que los seres humanos primero son criaturas divinas y que todo lo que ha creado un Dios ha sido hecho para él. Eso es una mentirota gigantesca. Y el otro es el falocentrismo, que es en el que vamos a hacer énfasis. El falocentrismo supone que la esencia de la humanidad es un macho. Por eso falo, pene están relacionadas. Eso es el segundo aspecto que vamos a considerar. Un tercero tiene que ver con la historia. Sin historia no hay manera de entender lo que somos. Y resulta que la historia del machismo es una historia de la civilización occidental, pero también de otras civilizaciones que entre comillas no son occidentales. Valga aclarar eso porque Occidente también es un invento. Occidente, Oriente, países subdesarrollados, todo eso hace parte de una gran mentirota. Pero ese no es nuestro tema para el día de hoy. Lo que sí vamos a hacer énfasis es que en ese marco se ha construido una idea del hombre centrada en el macho y que además ese macho es blanco. O usted ha visto en una portada de una revista de biología que salga una mujer o que salga un afro como ejemplo de lo humano. Eso es racismo y es machismo y es una de las cosas que ha generado demasiados conflictos en la historia nuestra. Entonces tenemos que mirar la historia de cómo antiguamente, en el paleolítico, incluso en el neolítico, se adoraban eran dioses madres, dioses de la fecundidad, y muy secundariamente figuras masculinas. Pero hubo un cambio. Ese cambio tuvo que ver con la invención del macho como dios, o los dioses como machos, ¿sí? Y un cuarto aspecto que me parece fundamental y decisivo es la mirada a la biología, que es lo que dice la neurociencia, que es lo que dice la ginecología, que es lo que dice la zoología respecto al carácter femenino o embriario, si se me permite el término, de la esencia de la vida. Entonces la hipótesis que vamos a defender es que todos los seres vivos son esencialmente hembras y únicamente por defecto, por azar, por una estrategia evolutiva, aparecen los machos para garantizar que en el cruce genético las hijas no sean igualitas a la mamita, sino que en el cruce genético haya posibilidad de adaptabilidad.
voy a decirlo en un término general, si una persona que es de origen afro, su descendencia se va a vivir al norte de Europa, donde casi no hay luz solar, porque allá es escasa, es muy poco probable que sobreviva esa descendencia si tiene pocas células que reciban la luz. Por eso el exceso de melanina, que es el que le da el color a la piel, ha de disminuir en las posibles descendencias. Eso solamente se logra a base de sexo. Si fueran puras clonaciones, los hijos, mejor dicho, las hijas de esta primigenia madre africana, serían todas iguales y no sobrevivirían. Esa es la razón por la cual se inventó el sexo. Pero entonces vamos a ir por partes. Comencemos esta primera parte leyendo un fragmento de un texto que titulé Epistemicidio fundante de la modernidad. Valga aclarar los términos que se mencionan en el título. Epistemicidio quiere decir básicamente asesinato o destrucción de un saber que a una cultura le ha costado miles de años en construir. Tenemos por caso el asesinato de saberes ancestrales que había en América antes del descubrimiento del Atlántico y la conquista de este continente. Muchos saberes de ellos fueron aniquilados, fueron dejados como saberes inútiles, como brujería, fueron satanizados en una palabra. Y un ejemplo mucho más cercano a nuestro tema es el epistemicidio de los saberes que yacía en los cuerpos y los cerebros, en la cultura, que detentaban muchas mujeres. Voy a permitir leerles un epígrafe de un texto que en lo particular me parece maravilloso para entender cómo en Occidente se creó una imagen horripilante, condenable de la mujer. El libro se llama Las cuatro mujeres de Dios. Le escribió un francés, Guy Bechet. Lo interesante del libro, en general, son los subtítulos. Las cuatro mujeres de Dios son la puta, la santa, la tonta y la bruja. Con ese aspecto en cómo se relega la figura de la mujer ya tenemos bastante para decir. Pero quiero mencionar simplemente la manera en cómo los antiguos medievales, que eso es otro cuentazo, después miramos cómo la Edad Media solamente le pasó a lo que hoy se conoce como Europa. En la Edad Media se inventó un discursillo para justificar la debilidad de la mujer o la supuesta debilidad de la mujer. Me permito leer. 3 letras lo dicen todo, según como estén combinadas en latín. La mujer es la pecadora Eva. Entonces tenemos la E, la V y la A, que conduce a la vez a la magnífica Virgen Madre María, Ave, como saludaban a los césares, ¿no? Ave, ave. Y a la desgracia, Vae, que se puede leer también como B, pero que tiene la letra V, A y E. Ahí tenemos entonces una imagen, según el discurso histórico bíblico, de cómo va la mujer transformándose, ¿no? Pero lo único sagrado que quedaría allí de la mujer es haber sido la madre de Dios. De resto es la primera pecadora y la desgracia. Bueno, en relación al epistemicidio fundante, tenemos que decir lo siguiente: la modernidad se inventó un discurso que a la vez negaba a otros, muchos miles, no solamente el de América, sino también el de Asia y el de África. Más de 1500 lenguas se hablan actualmente en el África y no se le conocen, no se le reconocen. Eso hace parte de ese epistemicidio. Entonces tenemos lo siguiente, si me permiten leer acá un fragmento de lo que hemos ido construyendo. Hablemos entonces desde un esquema histórico del desprecio del cuerpo, característica fundamental de uno de los aspectos de la modernidad, del epistemicidio de la modernidad, el haber negado la corporeidad, la carne, en una palabra, lo femenino. Lo titulé El mito de la malignidad de la tierra, de la carne y de la mujer. Una condición bélica entre dos instancias metafísicas, cuyas naturalezas se muestran antagónicas, irreconciliables, hace parte fundacional
de la episteme despreciadora del cuerpo. Eterno divorcio del mundo sensible y del mundo suprasensible. La unidad pura frente a su degeneración en lo múltiple se expresa en muchas de las concepciones cosmológicas y filosóficas de las culturas indoeuropeas, como los Upanishad o en el cristianismo occidental. Caos, como el Señor de la creación, la discordia como origen, hacen parte precisamente del punto en el cual era necesario un principio ordenador. Y este mundo, esta cosmogonía de puntos en armonía y en caos, hace parte precisamente de muchos pueblos de la tierra. Pero acá hay una particularidad y es lo que vamos a señalar. Entre los Upanishad, por ejemplo, se habla del velo de Maya, el cual se extiende ante lo particular, múltiple, variado, como simple ilusión de lo verdaderamente uno. Entonces piense usted, la estatua, la planta, el pocillo, los libros, su cuerpo, el mío, son vana ilusión. Lo que realmente sería puro y verdadero sería la conciencia como tal, la mera conciencia pura. Situémonos entonces desde un esquema histórico del desprecio del cuerpo. Es sin duda el desprecio del cuerpo la manera en que Occidente desacralizó lo femenino y en su lugar puso un mito fundante, un mito en el cual se basaría parte de la civilización guerrerista y belicosa de la cual hacemos parte y sufrimos nosotros. El mito de la malignidad de la tierra, de la carne y de la mujer. Una condición bélica entre dos instancias metafísicas, cuyas naturalezas se muestran antagónicas y irreconciliables, hace parte fundacional de esta episteme despreciadora del cuerpo. Eterno divorcio del mundo sensible y del mundo suprasensible. La unidad pura frente a su degeneración en lo múltiple se expresa en muchos de los conceptos cosmológicos y filosóficos de las culturas indoeuropeas. Tomemos por caso los Upanishad o el cristianismo occidental. El caos respecto a la armonía, respecto al cosmos, ha sido siempre como dos de los referentes en los cuales se ha ido organizando mitológicamente el mundo, el universo y, por supuesto, las relaciones humanas. Entre los Upanishad existe la idea de que hay un velo de Maya, el cual se extiende ante lo particular y lo niega. Todo el mundo de lo variado, de lo particular, resulta ser una ilusión respecto a algo que se manifiesta como puro y digno de ser esencia, y sería la conciencia. Ahí ya empieza tácitamente o explícitamente un desprecio por lo corporal. Entonces la situación es la siguiente: una de las líneas en las cuales se empieza a concrear la tradición europea, o mejor occidentalocéntrica, tiene que ver con esta raíz indoeuropea. En otros aspectos, el tema de la occidentalización recoge ese desprecio por el cuerpo. La occidentalización de los pueblos originarios de América, en muchos casos, se hizo posible gracias a la destrucción sistemática de antiquísimas tradiciones humanas enriquecidas durante miles de años. En otros casos, como le expresan las crónicas de Indias, el interés por la moral, costumbres de los indios preservó algo de estas tradiciones en las formas de vida de nuestro pueblo mestizo. Sin embargo, la constante fue la destrucción del otro, tanto en su constitución física, más del 60% de la población original desapareció en 3 siglos de presencia europea, como en la conformación de su aparato psíquico, por la intolerancia religiosa y su visión satanizante del mundo. Ese es el ejemplo entonces en los cuales comienza a configurarse un desprecio por el cuerpo. Esto nos lleva entonces a los dos aspectos que queríamos mencionar con anterioridad: el del antropocentrismo y a su vez el del falocentrismo. Esta incompletitud del mundo occidental
se basa en lo siguiente. La falla de la civilización que ha venido a entenderse como occidental consiste en su eurocentrismo, es decir, en creer que únicamente la civilización occidental es la madura, la ideal, la racional y la universal. Sin embargo, estas son verdades cuestionables, son puro cuento. Desde hace más de 5.000 años sobre la Tierra, los humanos han creado religiones, economías y sistemas políticos en todo el globo terráqueo. En América, desde los olmecas, pasando por los mexicas, los mayas, los incas. En el Asia, con pueblos tan antiguos, con culturas milenarias como los chinos o los hindúes. O en el África, donde se cultivaron más de 1.500 lenguas, como lo mencionábamos, es decir, 1.500 formas de concebir mundo. Y nosotros podemos echarle un vistazo a lo que es América y es precisamente tricontinental, América, África y Asia. Ustedes tal vez no lo sepan o si lo saben, excelente, los chinos llegaron a América mucho antes que los españoles. Llegaron, según algunos investigadores, en 1421 y tuvieron un contacto con nosotros. Es más, la población originaria de América es muy probable que haya venido por el Pacífico. Basta con que nos miremos al espejo y vemos ya los rasgos orientales que tenemos. Entonces, desde ahí empezamos a destruir ese mito que ha sido un mito destructor. Siguiendo en la misma línea, cuando nosotros nos ubicamos en nuestro pasado, un nuestro con muchas comillas, siempre nos ubicamos en Grecia, en Roma, y se nos olvidó todo lo demás, como los pueblos fenicios, los hititas, los de origen hebreo, los egipcios y demás pueblos que rodearon esa supuesta burbuja que era Grecia y que la heredó Roma. Ese no es nuestra antigüedad. Antigüedad también son los olmecas, como lo leíamos, antigüedad también son los mayas, los chibchas, nuestros chibchas, también son los mapuche, también son muchos pueblos de la China, de la India, que constituyeron el pasado de la humanidad y que no son solo pasado, también son presente, porque muchas de las formas, por ejemplo en su tecnología para cultivar el arroz, se mantienen hoy en día. Entonces, por un lado, tenemos que revisar la historia con que nos han constituido y rescatar de ahí lo siguiente. Este antropocentrismo propio del sesgo occidental lo vamos a llamar etnocentrismo, que a su vez es etnocidio. Etnocentrismo, ¿por qué? Porque supone que únicamente una forma de ser en el mundo es la válida, la que se cultivó en Europa. Y las otras han de seguir ese modelo. En algún momento alguien podría pensar que nosotros todavía estamos en la Edad Media o que somos un país atrasado. Primero, la Edad Media solamente le ocurrió a una península asiática que ahora se llama Europa. Y como tal, nosotros no podemos decir que estamos atrasados. ¿Atraso respecto a qué? Nosotros teníamos un propio proyecto civilizatorio que fue trunco y se impuso sobre las cenizas, si se puede llamar cenizas, a este pasado un modelo que le era adverso. Y una de las cosas que trajo consigo fue la destrucción del saber femenino. Y en eso vamos a centrarnos un poco. Si nos situamos en la historia, es muy importante ver cómo la adoración del principio masculino no es el principio. Tendríamos que referirnos a las diosas madres, diosas antiquísimas. Tengo en mis manos un hermoso libro con el que yo quiero que nos empecemos a familiarizar, que se llama La historia de la vagina. La historia de la vagina, escrita por Catherine Blackledge. Es un libro maravilloso. En él se exponen algunas, datos historiográficos, antropológicos y médicos, biológicos, respecto a este mito, a este embuste que supone la superioridad varonil por encima de la femenina. Voy a permitir leer algo sobre una de las características fundamentales de
algunas culturas antiguas en relación a la exhibición de los genitales. En este bello libro, en la página 25, se habla de lo siguiente: la mitología de la exhibición. Las mitologías de diferentes culturas pueden aportarnos las claves necesarias para desentrañar el origen y el significado de la exhibición ritual de los genitales. Los mitos son historias o tradiciones que tratan sobre alguna cuestión fundamental de la vida humana y a las que su cultura otorga una autoridad, aunque no transmitan necesariamente una verdad literal, histórica o científica. Se ha dicho que es imposible comprender un pueblo o una sociedad sin conocer su mitología. Todas las culturas, en el pasado y en el presente, han elaborado mitos que recogen sus creencias básicas, sirven de modelo de comportamiento y justifican instituciones, costumbres y valores. Muchas veces entre los mitos de diferentes sociedades se encuentran similitudes y paralelismos que no se pueden explicar únicamente por influencias recíprocas. Esta congruencia se ha atribuido al hecho de que los mitos expresan unas pautas comunes de pensamiento sobre las cuestiones fundamentales de la vida. Y me detengo acá un momento para recordar una vieja discusión que ya ahora para los intelectuales resulta obsoleta, no así para muchos sectores que no suelen empaparse, digamos, de los discursos de las discusiones actuales. En la escuela también nos enseñaron, este es otro embuste, que el pensamiento surgía de una superación de los mitos. Se llama el paso del mito al logos. Sin embargo, este logos está muy empapado de mito, así como el mito está empapado de logos, si se quiere. Según lo leído, la mitología expresa un saber que no se reduce a las expresiones simbólicas propias de la lógica, propias de la ciencia, y que son valiosísimas, como son la socialización, como son la base social, la coherencia, la cohesión social, la confianza y saberes basados en los sentimientos y en las emociones. Valga resaltar de antemano que esto es uno de los factores o de los aspectos más importantes del cerebro femenino, que en su momento, cuando leamos un texto al respecto, lo veremos con mayor detenimiento. Situándonos entonces, el revisar la mitología de muchos pueblos nos indica cómo son sus concepciones y cómo son sus organizaciones sociales. Este es el caso de la exhibición de los genitales femeninos para diferentes aspectos en la vida. Ya lo vamos a ver. La idea de que la exhibición de la vulva tiene un poder determinado aparece en diferentes mitologías. Y esta forma de considerar a la mujer y a los genitales femeninos se mantiene vigente en diversas tradiciones folclóricas. Hay dos tipos de leyendas relacionadas con este asunto. El primer tipo de Anasuromai, en la mitología griega y en la irlandesa, dos culturas con una gran tradición oral. Cabe aclarar que Anasuromai es una expresión griega que significa precisamente levantarse el vestido y exponer los labios vaginales. Estas leyendas se basan en la idea de la exhibición colectiva de los genitales femeninos. Tienen un gran poder apotropaico. Apotropaico quiere decir, en términos antropológicos, una suerte de conjuro contra los males. Entonces, un ejemplo antropopaico sería en la religión vudú, cuando se hace un muñeco en el cual se intenta repeler a un enemigo usando el muñeco. Es una forma de magia simpática, como lo diría James Fraser en La Rama Dorada. Según esto, un grupo de mujeres puede enseñar al enemigo lo que tiene entre las piernas para avergonzarlo y derrotarlo. Estos mitos recuerdan el relato de Plutarco sobre los persas, que se enfrentaron a sus compatriotas. El mito de Belerofonte recoge otra creencia muy extendida, la de que la visión de la vulva puede apaciguar un mar agitado. Belerofonte es el héroe griego que domó a Pegaso, el caballo alado. Cuando atrapó al caballo,
Belerofonte se volvió invencible y consiguió llegar a término una empresa que otros habían intentado antes: matar a la quimera, un monstruo femenino con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Además, Belerofonte venció a las amazonas, la brava estirpe de mujeres que residían a la orilla del Mar Negro. Y de ahí, como usted puede adivinar, que nuestra región al sur, que colinda con Venezuela, con Brasil y Perú, se llame Amazonas, porque los cronistas de Indias supusieron que allí vivían estos mitológicos personajes. Sin embargo, este gran guerrero fue derrotado cuando volvió a la ciudad de Sanctus. Belerofonte suplicó al dios Poseidón que inundara el valle. Poseidón atendió su ruego y envió una oleada tras otra. Cuando Belerofonte entraba en la ciudad a lomos de Pegaso, los hombres le rogaron sin éxito que frenara la inundación, pero las mujeres de Sanctus se acercaron a su enemigo vadeando el agua y lo abordaron con las faldas por la cintura enseñando los genitales. Gracias a su exhibición, las aguas retrocedieron. Pegaso se asustó y Belerofonte tuvo que retirarse avergonzado, vencido por el poder de la vulva. Otra, digamos, creencia que se asocia también con el poder de la vagina, con el poder más estrictamente hablando de la vulva y no de la vagina, es el de las vaginas dentadas. Es un mito que tiene que ver con un miedo terrible que tenían en una aldea, que ya en su momento la leemos. Eduardo Galeano nos la recoge en un libro pequeñito que se llama Mujeres, y cuenta brevemente cómo por medio de una estrategia los hombres pudieron vencer ese terrible miedo que le tenían a las mujeres, que entre sus piernas no solamente tenían una vulva, sino una vulva con dientes. Continuemos con esta. En tierras africanas, a propósito de nuestro salto no eurocéntrico, hay ecos de mitos griegos y gaélicos en las costumbres de algunas sociedades africanas vigentes todavía en el siglo XXI. Aquí habría que decir, a disculpa de la autora, que no se trata tal vez de ecos de mitos griegos, sino de mitos auténticamente africanos. El Anlu es una práctica tradicional de los Kom, una tribu del este de Camerún con una peculiaridad significativa. Su cultura es matrilineal, es decir, la posición social de cada persona depende de la vagina de la que ha surgido. El Anlu es esencialmente un castigo impartido por las mujeres, en el que intervienen el baile y la exhibición ritual de los genitales. Algunas de las infracciones que se castigan con el Anlu, de Lu, que significa ahuyentar, son las siguientes: maltratar a una anciana, una embarazada o una mujer de la familia; cometer incesto, agarrar los genitales del rival durante un combate, insultar a una mujer de la familia con frases como tienes la vagina podrida. Un dato significativo es que el Anlu es un castigo grupal. Veamos una descripción del Anlu hecha por un varón Kom. El Anlu comienza cuando una mujer arquea la espalda y suelta un grito muy agudo que interrumpe golpeándose los labios con los dedos. Cualquier otra mujer de la aldea, al reconocer el sonido, deja lo que está haciendo y corre en la dirección de la que viene el chillido. Enseguida se forma un grupo de mujeres que empiezan a bailar desenfrenadamente. El ritmo de canciones improvisadas que hablan de la falta cometida y tratan de mover a la acción. Las mujeres acusan al ofensor e invocan a las almas de sus antepasados para que participen en el Anlu. Después desaparecen en el bosque y regresan antes de que salga el sol, vestidas con lianas y prendas masculinas, y con la cara pintada para completar el ritual. Cada una lleva en la mano una fruta en forma de huevo, que si se usa para golpear a una persona puede secarla. Las mujeres entran bailando y cantando en la casa del culpable. No parecen humanas y se comportan como locas. Exhiben sus partes pudendas mientras cantan canciones cada vez más salvajes. Y así pudiéramos ir recorriendo antropológicamente, según estudios de gente muy seria,
como Margaret Mead, por ejemplo, en relación al culto, a la fertilidad y a las diferentes formas de celebrar lo femenino en el campo. Quisiera leer ahora otro texto importantísimo de James Frazer, La rama dorada. Es un texto maravilloso en el cual podemos encontrar algunas deliciosas descripciones sobre cómo los sexos se relacionan con la fertilidad. Y el énfasis radica precisamente en encontrar el punto en el cual lo femenino es parte fundamental de los rituales. Leeremos una parte aquí relacionada con indígenas de la América Central. 4 días antes, dice James Frazer, 4 días antes de confiar la simiente a la tierra, los indios pipiles de América Central se mantenían apartados de sus mujeres, comillas, con el designio de que en la noche, antes de sembrar, pudieran entregarse a las pasiones con toda su extensión. Se dice que algunas personas eran nombradas para ejecutar el acto sexual en el mismo instante en que las primeras semillas se depositaran en la tierra. Fin de la cita. Gozar a sus mujeres en estos momentos fue realmente prescrito como un deber religioso a las gentes por los sacerdotes, y su negligencia ocasionaba la ilegalidad de la siembra. Dice Frazer, creemos que la única explicación posible de esta costumbre es que los indios confundían el proceso por el que los seres humanos reproducen su especie con el proceso mediante el cual las plantas cumplen la misma función, e imaginaban que recurriendo al primero activarían simultáneamente el segundo. En algunas partes de Java, que eso queda en Asia, es una isla famosa porque ahí se descubrieron restos arqueológicos, durante la época en que está a punto la florescencia del arroz, el labrador y su mujer visitan el arrozal por la noche y allí mismo se entregan al coito con la idea de promover el desarrollo de las mies. En las islas Leti, Cermanta y algunos otros grupos de ellas situadas entre la punta occidental de Nueva Guinea y la septentrional de Australia, la población pagana considera al sol como principio masculino que fertiliza a la tierra o principio femenino. Le llaman Upulera o Señor Sol y lo representan bajo la forma de una lámpara hecha de hojas de cocotero que puede verse colgando por todas partes, en las casas y en la liguera sagrada. Bajo el árbol colocan una plancha de piedra grande y plana que sirve de mesa de sacrificios. Sobre ella se colocan, y todavía se colocan, en algunas islas las cabezas de los enemigos muertos. Una vez al año, al comienzo de la estación de las lluvias, el Señor Sol baja al interior de la higuera sagrada para fertilizar la tierra, y para facilitar su descenso pone discretamente a su disposición una escala de 7 travesaños. Colocada bajo el árbol, está decorada con figuras grabadas de pájaros cuyo penetrante clarín es Diana, que anuncia la llegada del sol por oriente. En esta ocasión sacrifican profusamente cerdos y perros. Hombres y mujeres gustan entregarse a una Saturnalia y la unión mística del sol y la tierra se representa teatralmente entre cánticos, danzas, cópulas realizadas bajo el árbol. El designio de esta fiesta sabemos que es el de procurarse lluvia, abundancia de alimentos, bebida, rebaños, criaturas y riquezas del abuelo sol. Ellos le ruegan que cada cabra tenga 2 o 3 cabritillos, que el pueblo aumente, que los cerdos muertos sean reemplazados por vivos, que las cestas vacías de arroz se llenen y cosas por el estilo. Y para inducirle a que acceda a sus peticiones le hacen ofrendas de arroz, puerco y aguardiente, y le invitan a que caiga sobre ello. En las Islas Babar izan una bandera especial del festival como símbolo de la energía creadora del sol. Es de algodón blanco, de unos 3 metros de tamaño y consiste en la figura de un hombre en actitud apropiada. Sería injusto enjuiciar estas orgías como meras explosiones de incontinente pasión.
no cabe duda alguna de que están organizadas deliberada y solemnemente como esenciales para la fertilidad de la tierra y el bienestar del hombre. Y con esa última frase se puede ya mencionar cuál es el giro epistemológico que incluyó este epistemicidio de las relaciones sexuales entre los seres humanos y cómo han sido satanizadas y ya relegadas. Hoy, cuando se hablan de estos temas, algunos se escandalizan porque se utilizan las palabras vagina, pene, y sin embargo, en su época, estas orgías, y Fraser hace precisamente la aclaración, no debe tomarse como orgías al estilo siglo XX, cinematográfico, pornográfico y machista. En este caso se trata de una celebración debidamente sacralizada y bendecida por los sacerdotes. ¿Cuándo se trueca esto? Es posible que con la invención de las ciudades y el mayor distanciamiento del ambiente rural y el ambiente urbano, porque ya no está allí. El término pagano significa precisamente persona de origen campesino, y con la escisión radical, que algunos historiadores la ponen a principios del siglo XI en Europa, que generalmente nuestra historia sigue siendo de todas maneras el referente europeo, supone que una radicalización, una separación radical entre el mundo pagano y el mundo rural supuso la imposición de una nueva forma de, de mundo, de visión de mundo. Pero hay que aclarar que esta idea del siglo XI no necesariamente hace justicia a lo que se viene investigando en relación al origen de las ciudades-estado y de las ciudades en las cuales se concentra un mayor poder y se va relegando o subordinando el mundo pagano. Permítanme ahora mencionar cómo aparece entonces, una hipótesis, el mundo patriarcal. Con la imposición de la espada, el caballo y el músculo belicoso, la dignidad del símbolo femenino quedó subordinada a un ente espiritualizado, al señor Dominus. Este carácter de inferioridad se instituye en la episteme religiosa, cultural y científica de la Europa cristiano-medieval y se expande a partir del siglo XV a todo el orbe occidental. Claro está que su origen data de la creación de los primeros centros urbanos en la región de la media luna fértil, digamos, en lo que responde a la civilización occidentalizada, porque habría que medir también o mirar cómo en otras regiones, por ejemplo en América, lo que ahora es América Latina, también se heredó de alguna manera ciertos rasgos entre patriarcales y matrilineales. Los antecedentes históricos del cristianismo, como las religiones asirias de Mazda Aura, de la cual viene incluso el famoso libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra, hace alusión al zoroastrismo, y digamos de paso, esta idea de Nietzsche de reinvertir, ¿no?, el discurso monoteísta de Mazda Aura, de Zoroastro, por uno más bien que reivindique el mundo pagano. Esto viene a colación precisamente por esa nostalgia de este filósofo alemán. Decíamos que los antecedentes históricos de este cristianismo, que le debe mucho a Oriente, son las religiones asirias, de Mazda Aura, del judaísmo, hijos de la media luna fértil, también de los fenicios, de los caldeos, en fin. Ya condenan en su religiosidad la tierra, la mujer, el sexo. El desarrollo de la industria del hierro y la domesticación del caballo en diversos pueblos asiáticos, nórdicos entre otros, más la progresiva expansión de centros urbanos cada vez menos dependientes del mundo rural, supuso imponer el principio masculino. Es decir, en la medida en que los seres humanos adquieren conciencia de su necesario dominio sobre la tierra, por cuanto van restándole un valor sagrado a la misma, logra imponerse un constructo simbólico basado en la figura masculina como fundamento de la humanidad. Aparecen de esta manera mitos que sirven de soporte para la constitución de discursos con pretensión de validez.
Es decir, acá hay una discusión de orden filosófico interesante que simplemente la anuncio, y es: la verdad brilla no por sí misma, sino en la medida en que los pueblos la aceptan. A esto la llamamos validez. Entonces la validez es anterior, digamos, tiene que haber un consenso para que la verdad sea tal. Tú puedes gritar una verdad a los cuatro vientos aquí en el cerro más alto de Bogotá y sin embargo no ser creído por nadie, simplemente porque no gozas de validez. Es así de simple. De esta manera, tú puedes también pararte en ese mismo cerro y gritar una mentira que de la fuerza coercitiva de los pueblos, y la pueden aceptar y hacerla valer como verdadera. Y eso es lo que pasa aquí. Entonces encuentra uno cosas interesantes que hemos aprendido como verdaderas cuando son absolutamente falsas y que polulan, por ejemplo, en la sabiduría popular. Por ejemplo, o tomemos por caso, cuando el padre le enseña al niño cómo es posible el nacimiento. Dice: el papá sembró la semilla en la tierra, en la materita, y la materita es su mamá. Ahí ya hay un imaginario en la cual la tierra es un ente pasivo y lo que es determinante para el nacimiento del niño es precisamente la simiente del varón. Ese es un mito que aún se sigue diciendo. Por más estudios que haya y lo que quieras, se sigue manteniendo ese mito como si fuese determinante que el espermatozoide definiera qué tipo de ser humano va a ser, y no el óvulo. Pero eso lo miraremos en su momento cuando hablemos de biología. Así aparecen dioses belicosos y caprichosos que engendraron otros dioses o héroes gracias a su propia simiente, siendo secundaria la figura femenina. Dioses de cuya cabeza nacen diosas, o dioses que nacen dos veces. Cuando lo más cercano al sentido común, según el principio de semejanza entre el orden de la naturaleza y el orden social, como se pensaba mucho en la mentalidad pagana de muchos pueblos, lo lógico es que de una madre salga, no de un padre. Es que una diosa dé a luz, con o sin amante, a otro dios o a los humanos. Se erige así lentamente una imagen contraria a la naturaleza, una relación de poder basada en el dominio. Si bien podemos tachar de superados estos mitos, lo cierto es que subyacen en nuestra mentalidad mitos igualmente contrarios al sentido de la organización morfofisiológica humana, evidencias en nuestras acciones y discursos. Un ejemplo bastante corriente tiene que ver con el culto a la virginidad, consistente en resaltar de las mujeres su carácter maternal y negar su dimensión genital. Entre nosotros el más elocuente aparece bajo el misterio de la virginidad de María, mito que no pertenece únicamente al culto católico, es también un mito de origen oriental, de los persas. Mitra, un dios sol, también nació de la Virgen, de una mujer virgen. Pitágoras también se dice en algún momento que nació de una mujer virgen. Sin embargo, tienen esa misma línea, ¿no? En la cual se niega la genitalidad de la mujer, pero sin embargo se adora la posibilidad de engendrar, pero engendrar dioses. Madre de Dios, pero sin mácula, esto es, madre sin intervención del varón. Guy Bettel, del que hablábamos anteriormente, indica esa contradicción y el mecanismo social de tal veneración. En el libro ya mencionado dice lo siguiente: el esfuerzo del siglo XIII en Europa parece hacer del matrimonio un mecanismo regulador y sin pecado de la sociedad. No impide que la admiración por la virginidad, perfección absoluta, siga presente, aunque solo sea para lamentar su ausencia en todos los estados, incluso en el matrimonio. Así, el desvirgamiento de la esposa, aunque vaya seguido de numerosas maternidades, será siempre considerado en el cristianismo, y sin duda hasta hoy mismo, como una auténtica pérdida de ser y de calidad. Entonces fíjense qué contraste hay con el texto que leíamos de Fraser, que es un absoluto respeto y una veneración profunda por la sexualidad, y aquí su condenación.
Este mito continúa en la mentalidad occidental, continúo yo en el texto, al considerarse a las mujeres como psicológicamente promiscuas o ninfómanas, con excepción de la propia mamá. Este contrasentido pervive en las prácticas cotidianas y en los discursos corrientes, el cual cesa cuando es referido a la madre propia. La otra imagen es la del cuerpo femenino como objeto de deseo, no así como sujeto que desea. Veamos dos fuentes del patriarcalismo moderno, aclarando sin embargo que las condiciones sociohistóricas en las que hacemos esta lectura distan significativamente de nuestras acepciones contemporáneas. Con todo, en ellas es posible rastrear un episteme que continúa hasta nuestros días, solo que de una manera más sutil. El patriarcalismo, que tiene una fecha de aproximadamente 4.000 o 5.000 años antes de la era cristiana, surge del horizonte de comprensión indoeuropeo, que lo hemos mencionado, que impera en la cultura grecolatina, constituyendo la columna vertebral de la modernidad, aunque con una importante vertiente cultural subyacente en el cristianismo, una herencia bastante compleja de pueblos semitas ya mencionados. Este horizonte de sentido empieza por borrar la imagen de lo femenino como expresión cósmica, y así se ve sometida la imagen de la mujer a la naturaleza del varón. Por eso, incluso en el Génesis, un libro tan interesante y tan bello, pero que tiene una contradicción, por lo menos en la medida en que lo hemos aprendido, en la cual de la costilla de Adán sale la esposa del mismo, Eva. No obstante, dentro de los mitos hebreos que están excluidos, digamos, de toda la historiografía judeocristiana, Robert Graves, en los mitos de los hebreos, menciona precisamente una historia que José Saramago la retoma luego en su novela Caín, la primera esposa de Adán, Lilith. Lilith no nació de la costilla de Adán, sino que nace de la misma forma que él. Y es expulsada del paraíso. No, no es expulsada, ella se va valientemente del mismo porque no asume esa posición de indignidad en la que sí es sometida Eva. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, históricamente y con todo el respeto que se merecen las creencias religiosas, pero allí se encuentra precisamente ese giro de lo matrilineal, del amor a lo femenino, del respeto a lo femenino y cómo va subordinándose a medida que estos pueblos se van separando paulatinamente del mundo agrario. Finalmente, queremos cerrar este capítulo con los elementos biológicos, la investigación que se ha hecho en neurociencia, en biología, en relación con el tema de lo femenino. Les comentaba en un principio que este aspecto es de lo más importante, precisamente porque permite fortalecer el argumento de los feminismos y sobre todo por una razón muy importante. La mayoría de la humanidad, que son las mujeres, están siendo excluidas de los procesos políticos, científicos y demás. Entonces, en relación con el tema de lo biológico, miraremos tres aspectos. El primero, la anatomía o la morfofisiología mejor, o sea, el funcionamiento y la anatomía del cerebro masculino y el cerebro femenino. Por otro lado, ¿cuáles son esas primeras Evas que aparecen en la historia de la humanidad en el sentido antropológico? Y finalmente, esta frase que me parece que engloba todo lo que referimos decir acá. Los hombres tenemos clítoris y las mujeres tienen próstata. Esas, digamos, las tres cositas que vamos a mencionar. Para eso comenzaremos con un libro fascinante que se llama El cerebro femenino y se los presento enseguida. El cerebro femenino, escrito por la psiquiatra Loan Brisbane. El cerebro femenino es un estudio que la doctora ha hecho en psiquiatría y neurociencia alrededor de investigaciones con TAC y otros sistemas computarizados en vivo para estudiar el cerebro. En esta ocasión habla del cerebro femenino. Lo ideal sería que en un momento futuro podamos hablar también del cerebro masculino para que no se sienta tampoco que solamente se habla de la mujer y el hombre queda excluido.
Entonces miremos algunos elementos referentes al desarrollo del cerebro femenino. La tesis es la siguiente. La determinación del sexo en un ser humano está a cargo del varón. El varón aporta una serie cromática que los científicos llamaron Y. Y la llamaron Y por una razón muy interesante. Es uno de los cromosomas más pequeños que hay en el juego cromático de los seres humanos. El otro cromosoma importante es el cromosoma X, que según un historiador, Sykes, se le llamó X simplemente porque no había manera de enumerarlo y le pusieron X. Y por eso se le llama cromosoma X al juego de pares que determina lo que es un ser humano. Sexualmente hablando, entonces, es el cromosoma Y aportado por el varón el que determina la sexualidad de los hijos, del embrión como tal. Si Enrique VIII, que es famoso porque asesinó a sus esposas porque no le daban hijos varones, si Enrique VIII hubiera sabido biología, él se hubiera suicidado y no hubiera matado a sus esposas. Pero bueno, la ciencia todavía no ha llegado a esa zona tan atrasada como era Europa en esta época. Bueno, vamos a leer acá entonces un fragmento de cómo es posible la producción embrionaria. En el término de solo 38 semanas, veríamos que una niña crece y pasa de ser un grupo de células que cabrían en la cabeza de una aguja a constituir un bebé que pesa un promedio de 3,5 kilos, además de poseer la maquinaria que necesita para sobrevivir fuera del cuerpo de su madre. Pero la mayor parte del desarrollo cerebral que determina los circuitos específicos de su sexo acontecen durante las primeras 18 semanas del embarazo. Esto es lo que quiero resaltar. Hasta que tienen 8 semanas, todo cerebro fetal parece femenino. La naturaleza efectúa la determinación del género femenino por defecto. Si contando con fotografías periódicas, uno se pusiera a observar un cerebro femenino y otro masculino mientras se desarrollan, podría ver que sus diagramas de circuitos se establecen conforme al proyecto diseñado tanto por los genes como por las hormonas sexuales. En la 8ª semana se registrará un enorme aflujo de testosterona, que es la que determina pues el rasgo masculino, que convendrá este cerebro unisex en masculino, matando algunas células en los centros de comunicación y haciendo crecer otras más en los centros sexuales y de agresión. Si no se produce la llegada de la testosterona, el cerebro femenino continúa creciendo sin perturbaciones. Las células del cerebro del feto de la niña desarrollarán más conexiones en los centros de comunicación y las áreas que procesan la emoción. ¿Cómo nos afecta esta bifurcación fetal en el camino? Ante todo, porque esta muchacha, por efecto de su centro de comunicación de mayor tamaño, crecerá más habladora que su hermano. En muchos contextos sociales usará más formas de comunicación que él. Por otro lado, el proceso define nuestro destino biológico congénito, dando color al cristal a través del cual miramos el mundo y nos comprometemos con él. De acá se sacan 2 tesis importantísimas. La primera, todo cerebro humano en su desarrollo, antes de que intervenga ese cromosoma pequeñito, que según un texto que llama La maldición de Adán, está a punto de desaparecer. Digo a punto de desaparecer en miles de años, pero está en vía de extinción. ¿Cómo es posible entonces entender esto? El cerebro femenino, el cerebro humano, mejor dicho, en un estado embrionario, antes de que intervenga el cromosoma Y, es femenino. Y solamente cuando se inunda, como lo describe aquí la doctora, se inunda el cerebro, se coarta el desarrollo natural que tendría el feto. Si no se interrumpe, es mujer, es una hembra. Conclusión, todas somos hembras. Ustedes dirán, bueno, ¿y los machos qué?
una frase que siempre utilizo: nosotros los machos somos hembras por defecto. Somos hembras defectuosas. Somos hembras por razón del cruce genético que les mencionaba al principio. La otra conclusión muy importante es que si no se coarta el desarrollo embrionario de estas zonas, que la doctora en el libro especifica mucho mejor, se desarrollan mejores canales comunicativos, mejores propensiones, o mejor, una propensión al desarrollo social y comunicacional propio de las culturas primigenias, la cual permite el desarrollo, por ejemplo, literario, el desarrollo social y estrategias mucho mejores que la agresión y el combate. Entonces ya tenemos dos tesis bien importantes, ¿no? De cómo la herencia femenina está todavía en nuestros genes y continúa. El otro aspecto para mencionar, porque aquí nos demoraríamos toda la vida leyendo este texto, que es bellísimo, es uno que escribió el doctor Campillo, que se llama La cadera de Eva. Interesante. Vamos a leer un aspecto parecido. José Enrique Campillo Álvarez redactó un bellísimo libro que se llama La cadera de Eva. Y aquí vamos a leer esta historia de las 4 Evas. Pero vamos a centrarnos antes en una idea que me parece interesantísima: el mito del cazador. Me va a permitir leerlo para que podamos ver cómo se estructura esto. La expresión hombre cazador halaga los oídos masculinos, llena su imaginación con las portentosas hazañas del macho. Numerosas películas y novelas, incluso algún libro pretendidamente científico, exaltan las grandes hazañas del antropoide macho, que regresa de su jornada de caza al cubil en el que aguarda a su hembra rodeada de una caterva de criaturas hambrientas y temerosas. El cuadro muestra el fornido hombre simiesco, que regresa sonriente con una gacela aún sangreando en el hombro, que entrega a la familia. Todos ellos, que aguardan impacientes la llegada del cazador, agradecen con gruñidos la comida mientras devoran la presa. El cazador reposa feliz, agasajado por todos los miembros de su clan. Esa es la escena que uno ve en todas partes, ¿no? Incluso en los Picapiedra. Pero esta escena es pura invención, otro mito más, otro embuste más. Muy alejada de la realidad. Se tienen datos que sugieren que si existe algún animal al que pudiese parecerse nuestros antepasados, son al buitre y a la hiena, más que al tigre o al león. Pero determinados arraigos culturales no pueden aceptar esta realidad. Todos los escudos nobiliarios y los emblemas militares lucen un león o un águila, ninguno un buitre con el cuello pelado o una hiena. La caza debía ser muy peligrosa, sobre todo en las llanuras abiertas. Los herbívoros corren y saben defenderse. Si se tenía la enorme fortuna de abatir una presa de cierto tamaño, ello representaría un hecho muy llamativo en plena pradera, y además llevaría mucho tiempo trocerla y consumirla. Pronto llegarían los buitres, y tras ellos las hienas e incluso los leones. Los homínidos, armados solo con piedras, sin garras ni colmillos, estaban indefensos frente a tanto competidor. El disponer de utensilios fue un gran logro y un éxito para la supervivencia, ya que les permitía aprovechar más rápidamente la carroña. Entonces, más que cazador, es un carroñero. Y lo que puede un herbívoro en estas condiciones, que ha perdido toda la arboleda, que está indefenso en la sabana, es correr y robarse lo que dejaron las hienas. Por ejemplo, un hueso y trozarle la médula para sacarle los nutrientes al hueso ya roído por la hiena. Entonces imagínese usted no come el muslito, sino que come lo que despreciaron todos los demás. Un animal indefenso, el ser humano, pero más indefenso el cazador, más astuta la hembra. La creación de utensilios líticos, o sea, de piedra, estuvo más al servicio del carroñero que de la caza. Más que armas eran cubiertos. De esta forma el carroñero también ofrecía estímulos para el desarrollo de las cualidades más propiamente humanas, la tecnología.
Nuestros antepasados tuvieron que aprender a interpretar las diversas marcas que señalaban la presencia de un cuerpo muerto entre las altas hierbas, el vuelo bajo de los buitres, la risa de las hienas o el rebuzno agónico de una cebra atacada por los felinos. Necesitaron desarrollar la capacidad de organización cooperativa para buscar, preparar, repartir la comida. Nuestros antepasados encontrarían en un sitio la carroña y en otro, a veces muy lejos, las piedras aptas para ser transformadas en utensilios de carnicero. Por ello, estas actividades requerían gran capacidad de organización y de previsión, de paciente seguimiento mental de los detalles y de una gran cooperación social. Y adivinen en dónde radica esa posibilidad de asociación y de cohesión social, en el cerebro femenino. Y para completarlo, miren cómo nuestro investigador cierra el tema. Vemos que en la actualidad existen claras objeciones respecto a la hipótesis tradicional y romántica del macho cazador. El sexo llamado comillas fuerte, desde luego lo era desde el punto de vista de la masa muscular y del tamaño corporal, pero no necesariamente en lo referente a su aportación de calorías y de nutrientes al resto del grupo. Los miembros, en teoría, más débiles del grupo, las hembras, son las que suelen alimentar a todos en la sociedad de cazadores-recolectores que viven hoy en condiciones muy similares a las de nuestros ancestros. En estas sociedades que habitan actualmente determinadas zonas de nuestro planeta, el hombre caza busca carroña, pero la mujer es quien proporciona la mayor parte de los alimentos al grupo mediante la recogida de plantas, de insectos y de pequeños animales. Es seguro que con frecuencia la escena real que antes hemos esbozado seguía un guión diferente. Los machos cazadores regresan con las manos vacías después de varios días de recorrer un extenso territorio. No han cazado nada, ni siquiera han encontrado carroña, y tienen que saciar su hambre con los vegetales, los insectos, las lombrices, los moluscos, los peces, los huevos o la miel que han recogido las hembras y las crías en su ausencia. Esto sugiere que, más que el macho cazador, lo importante para la supervivencia era la hembra recolectora. O sea que nos toca hacer dos cosas. Primero, relacionar esta historia con el esquema como tal en que se ha escrito la historia de la humanidad o que nos la han, digamos, hecho saber. Por otro lado, relacionarlo con los estudios científicos sobre el desarrollo femenino. Miren cómo empata. Y tercero, corregir la película Los Cruz, porque allí el cazador es el macho. Entonces nos toca hacer como otra versión en la cual se muestre de una manera mucho más real, no al hombre salvador, a los Superman, sino a una sociedad organizada, comunitaria, la cual resuelve los problemas nutricionales más que por el músculo, más que por el arma, por la organización social y las pautas de pedagógico-políticas en las cuales se desarrollan estos primeros seres humanos, nuestros padres. En el texto que mencionaba al principio, que he venido redactando, recogiendo algunos de estos temas, mencionábamos nosotros la importancia del elemento biológico. En este caso, titulé una parte de este texto de la siguiente manera: el clítoris masculino y la próstata femenina. Les comento entonces, de manera similar, Blackledge, la autora de La historia de la vagina, afirma que el desconocimiento del cuerpo femenino se debe básicamente al prejuicio social que hemos venido indicando y que en términos de la constitución de la conciencia ha generado en un desprecio por la mujer, incluso por ellas mismas. Ahora bien, algunas de las apreciaciones de la autora apuntan a los equívocos cometidos por los investigadores en lo que se refiere al estudio de la anatomía y la fisiología de la mujer. En general, el equívoco se debe a que la explicación se hace con base en el modelo masculino. La vagina es, tomemos por caso, un pene invertido, o el clítoris un pene sin desarrollar. La vagina un órgano pasivo, limitado al receptáculo de la simiente varonil. Resulta interesante cómo esta autora, Blackledge, en su libro ya mencionado Historia de la vagina, hace alusión a una de las especies más curiosas del reino animal,
y no son los humanos. Se llama la hiena manchada, en la cual es difícil a simple vista distinguir quién es el macho de la hembra. Y resulta que el clítoris de la hembra es tan extenso como el pene de un macho. Y la uretra, que en el cuerpo femenino humano aparece distinguido la uretra del canal vaginal, en las hienas manchadas aparece junto. Entonces imagínense a esta hiena pariendo a su cría. Destroza prácticamente el clítoris y resulta en una agonía horrible. Es una descripción en la cual deberíamos sentirnos más bien privilegiados, no solamente por la estructura en la que ha alcanzado la evolución humana, sino por la tecnología que puede evitar ese sufrimiento. Me gustaría leer solamente un fragmento de cómo sucede el asunto. Resulta fascinante lo que hay por debajo del clítoris eréctil de la hembra. Las hienas manchadas no tienen vulva, unos labios que rodeen el orificio vaginal como las hembras de otros mamíferos. En su caso, los labios vaginales están unidos desde el perineo hasta el clítoris, formando una bolsa arrugada y rellena de tejido graso y conjuntivo, muy similar al escroto del macho. Es comprensible que la hembra de la hiena manchada, por su tamaño, su rango y la apariencia masculina de sus genitales, haya generado históricamente tanta confusión sobre su sexo. Más adelante dice, aunque no se vea a simple vista, el aparato genital interno de las hembras de hiena manchada es tan complicado como el externo. En el canal del parto es extraordinariamente retorcido y constituye una formidable carrera de obstáculos para las crías. En los mamíferos de un tamaño similar, el trayecto del útero hasta el mundo exterior suele medir unos 30 centímetros, pero en las hienas duplica esta longitud. Además, por una cruel jugarreta de la evolución, el largo y retorcido canal de la hiena forma un ángulo de 180 grados en mitad del trayecto. Las crías que logran superar todas estas curvas hasta el final siguen corriendo peligro de morir asfixiadas, porque el cordón umbilical mide entre 12 y 18 centímetros, un tercio de la longitud total del canal, y no llega desde el útero hasta el mundo exterior. Por eso muchos antes del nacimiento el cordón se rompe o bien arrastra la placenta. En uno y otro caso la cría se queda sin oxígeno hasta que termina el alumbramiento. Muchas crías mueren antes de nacer asfixiadas dentro del aparato reproductor de la madre. Por más cruel que parezca, esa es una, digamos, de las estrategias que la evolución misma ha hecho para la duplicación de los genes. Si seguimos la teoría de Richard Dawkins en su ya famosa tesis, el gen egoísta. En este interesante trabajo que Richard Dawkins hizo, postulaba que los genes son las verdaderas unidades de selección natural. Ante la posible idea de una naturaleza cruel y despiadada, como lo veíamos con el caso de las hienas manchadas, podríamos añadir lo siguiente. La lógica en la que se mueve toda la maquinaria genética desde el punto de vista de la tesis de Richard Dawkins es que estos genes buscan la manera de duplicarse, y esa forma de duplicarse desde lo más pequeño hasta lo más grande, es decir, de los animales micro o unicelulares hasta los macrocelulares o eucariotes, como también se les conoce, radicaría precisamente en una ventaja evolutiva que podríamos llamar, o yo la quisiera llamar así, como la línea de lo femenino. Pensemos para explicar este dato. Las bacterias y los animales unicelulares son necesariamente hembras. Cuando una bacteria procede a su duplicación, pues lo que genera son hijas, no hijos. La necesidad, repito, se mencionaba en un fragmento anterior, la necesidad de lo sexual implica que la misma especie o organismo que está allí en un ambiente necesita el sexo para garantizar que su descendencia se adapte mucho mejor. En el caso de las bacterias que han tenido un éxito adaptativo tan fuerte, los machos sobran. Y viene a mi mente precisamente un
un caso ya de los eucariotes, de los animales pluricelulares, en los cuales se puede evidenciar la necesidad exclusiva de hembras y poder descartar los machos. Se trata de las lagartijas cola de látigo. Las lagartijas cola de látigo carecen de un macho y todas son hembras. Usted se preguntará entonces cómo es posible el proceso de reproducción. El proceso de reproducción se podría analizar de la siguiente manera. Si en principio la sexualidad implicaba la producción de machos, por decirlo así, o sea que su estructura cromosomática tuviera X y Y para poder barajar mejor la información genética, en estas lagartijas que han alcanzado un nivel adaptativo mucho envidiable, digámoslo así, los machos sobran y empiezan a sobrar hasta que desaparecen. ¿Cómo es posible la reproducción? Las hembras, por algunos rezagos evolutivos, simulan de alguna manera ser, digamos, asumen, si se puede decir así, el rol de machos y, entre comillas, copulan con otra hembra. Lo que hace es, de alguna forma, engañar al óvulo y este completa su proceso de meiosis. Es decir, las células sexuales, cuando están en cierto nivel de crecimiento, se estancan, frenan el proceso hasta que una célula o un gameto del macho, en el caso de la sexualidad común y corriente como la conocemos, implica que continúe el proceso. En las hembras, en estas hembras lagartija cola de látigo, se engaña el óvulo haciéndole creer, entre comillas, que el óvulo ha sido fecundado y termina su proceso. ¿Qué es lo que resulta? Pues clones de la madre, así tal parecido como una ameba, solamente que ya por las cuestiones biológicas pues están los unos y los otros. Otro aspecto a mencionar tiene que ver con lo que las mujeres bien conocen, que es el ciclo menstrual. La producción de gametos o de células sexuales en las mujeres es mucho más importante que la producción de esperma en los hombres. Los hombres producimos millones de espermas, mientras que una mujer produce, como doy un dato por allí, a lo largo de su vida apenas 300.000 en su vida. Lo que quiere decir, y a ustedes les consta a las mujeres, que el proceso para producir un óvulo les cuesta sangre y dolor. En cambio a nosotros los varones, la producción de esperma es bastante y resulta en muchos casos desperdicio, despreciable. Solamente una pequeña cantidad es suficiente para eso. Un óvulo es gigantesco respecto al espermatozoide. Y también sobre eso hay mitos, ¿no? Se dice, por ejemplo, ¿de qué espermatozoide hemos venido? Eso es un error. Nosotros venimos de la fusión de dos gametos, el óvulo y el espermatozoide. Pero el que decide el sexo es el espermatozoide, pero no más. Y ahí hay un juego genético. Pero lo que es determinante es la proteína. Es un óvulo, es una célula gigantesca que es la que decide la cuestión nutricional del futuro feto. Lo único que trae el espermatozoide es información genética para que la descendencia pueda adaptarse al medio mejor, que se pueda adaptar mejor al medio en el que va a aparecer. De tal manera que desde ahí podemos empezar a ir mirando poco a poco cómo es posible desde el estudio de la producción de los óvulos y de los espermatozoides empezar a destruir mitos. Por ejemplo, la competencia espermática no consiste en que el mejor espermatozoide colonizó un óvulo. Se ha descubierto más bien que todo el sistema de la mujer, el útero, la vagina y demás, y justo con el óvulo, determinan qué tipo de espermatozoide va a ser capturado y permita colonizar, entre comillas, el óvulo. Es decir, el óvulo, como una suerte de inteligencia, decide qué espermatozoide va a adquirir. El 90% del espermatozoide que ingresa en el canal vaginal se pierde. Hay imágenes en las cuales se evidencia como una cebra
puede eliminar más del 60% del esperma porque le es inútil. Hasta aquí algunos datos muy generales sobre la biología, también sobre la historia y también sobre el marco discursivo en el cual nosotros nos situamos. Hay mucha información, hay muchos temas que mencionar, pero los vamos a ir desarrollando uno por uno y estaremos atentos a los comentarios que ustedes quieran hacernos y estamos en la disposición de aprender tanto ustedes como nosotros. Muchísimas gracias.